Manita de Gato. Bienvenidos a Manita de Gato. Yo soy el doctor Ari Papadopoulos, cirujano plástico certificado, y como saben, en este podcast rompemos con los tabús de la cirugía plástica en la búsqueda de sentirnos bien para vernos mejor. Y una forma de sentirnos bien es tener nuestro cuerpo sin dolor, ¿no? Porque eso de que nos levantamos todos los días y me duele la espalda, me duele la cadera, no me puedo agachar y hago todo tipo de pujidos para sentarme o ponerme en cuclillas, es muy incómodo. Y para eso invitamos hoy a Ana Sofi Carballido, que nos va a hacer favor de platicarnos todo acerca de la fisioterapia. Ella es fisioterapeuta, ahora sí que profesional y experta en todos estos temas. Gracias por venir. Hola, buenas tardes. Mil gracias también. Oye, cuéntanos un poquito, ¿qué hace el fisioterapeuta? ¿Qué es la fisioterapia? Ahora sí que, ¿cuál es la formación del fisioterapeuta? Porque pues, a veces se traslapa ahí que si soy masajista, que si no, que claro. Entonces, danos primero una definición. ¿Qué sí hace el fisioterapeuta? Ok, la fisioterapia como tal es una rama de la medicina, que lo que se hace es que se encarga de prevenir, diagnosticar y rehabilitar cualquier disfunción en la movilidad del cuerpo humano. Esto puede ser porque te lastimaste, porque te fracturaste, porque tuviste una cirugía. Esto es en la parte ortopédica. También se puede ver en la parte neurológica alguien que tuvo un evento vascular. O sea, pero realmente es porque en la funcionalidad de su día a día tiene una limitación. Pero entonces es una licenciatura que es fisioterapia y rehabilitación. Así estaba antes y sigue así. Sí, es una licenciatura que a mí me tocó como medicina física y rehabilitación. Medicina física. Puede ser eso, puede ser licenciatura en fisioterapia y licenciatura en terapia física también. Son como las tres. Entonces, pero no necesariamente, que eso a mí me como que le quiero hacer mucho énfasis a la gente. No necesitas estarte recuperando de una lesión, de una cirugía o de un tema de incapacidad por un tema cerebral o lo que sea, para que yo vaya contigo, porque me puedo sentir bien. Claro. Nada más de salir de tu consultorio y que me hayas hecho una sesión de fisioterapia. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que está como muy asociado a que siempre tienes que ir cuando algo te duele o cuando te estás recuperando de una lesión que tuviste. Pero la realidad es que la base como tal de la rehabilitación y de la fisioterapia es el ejercicio. Esto aplica para cualquier persona en su vida diaria, para un adulto mayor que se quiere sentir mejor, para algún deportista que quiere mejorar su técnica en el deporte que está haciendo. Realmente puede funcionar para cualquier persona en el día a día. Simplemente también puede servir para la gente que trabaja, millones de gente que trabajan en oficinas y que están mucho tiempo sentados y que verdaderamente tienes mala postura por estar sentado tanto tiempo. Sí, que ahora es la realidad prácticamente de todo el mundo que estamos en ciudades. Pues pasas un buen rato en el coche con cierta postura. Luego estás con mucho sedentarismo en la oficina y esto que ahora todos tenemos, claro, que son los celulares. Y entonces yo creo que nadie se escapa de que le puedas encontrar un beneficio, claro, a ir contigo a la fisioterapia. Además, te voy a decir algo. Hay gente que no hace ejercicio, está bien, o sea, es cada quien, ¿no? Hay gente que hace ejercicio y a lo mejor se levanta temprano o más tarde o en algún momento del día puede ir a hacer ejercicio, pero regresa y está sentado otra vez. Entonces, realmente, digo, qué bueno que la gente va a hacer ejercicio o qué bueno que en tu oficina estás y sales y caminas un poco, pero regresas y estás sentado nuevamente. Entonces, la verdad es que la fisioterapia puede servir en un montón de ámbitos. Sí, desde los niños, por ejemplo, yo he visto mucho que les haces un estudio de la marcha, ¿no? Uh-huh. Y hasta de la postura, cómo caminan, a veces meten el piecito. Y está el ortopedista, pediatra, enfocado a que si les ponen una plantilla o que si tenía el pie plano, etcétera. Pero el fortalecimiento desde edades tempranas, claro, te puede cambiar la postura y evitarte lesiones. Pero muchísimo, ¿no? Muchísimo. Eso es importante lo que dices. Digo, yo creo que las mamás, tratan de llevar a los niños a que los revisen, pero es importante que si no lo hacen, también hagan énfasis cuando el niño tiene 4 o 5 años, a lo mejor a partir de ahí, que les hagan una valoración ortopédica, porque hay cosas que pudieran tener solución o ni siquiera convertirse en algún problema, por decirlo entre comillas, si es que se trata con fisioterapia. Se hacen ejercicios, se deja tarea, obviamente lo tienen que trabajar y tienen que acudir a la terapia, pero se pueden evitar muchísimas cosas que muchas veces llegas a la edad adulta
y te das cuenta y dices, ¿y por qué a mí nadie me dijo esto cuando yo era chico? ¿No? Y son cosas que se pueden solucionar simplemente con ejercicio. Exacto. A mí me ha llamado mucho la atención eso porque he tenido oportunidad de atenderme con Ana Sofi por alguna lesión ahí deportiva o que te sientes mal, te lastimas una rodilla, la espalda, lo que sea. Pero es impresionante esto que tú dices, que la recuperación o la rehabilitación o el estar bien está muy basado en el fortalecimiento de las áreas que tienes problema, ¿no? Y entonces resulta que, ay, me duele la cadera, pues tienes que hacer ejercicios para que los músculos que muevan la cadera o la espalda, etcétera. Y muchas veces la gente piensa que es nada más un tema de voy y me sobo y se quita. O también tenemos mucho también el tema de que me siento mal y entonces digo que está bien, hay ciertas lesiones que hay que cuidarlas en tiempo, pero bueno, muchas veces uno piensa o mucho anterior se pensaba más como que el reposo 100% me va a ayudar. La verdad es que la fisioterapia en los últimos años ha avanzado muchísimo porque gracias a Dios nos dimos cuenta de que si tú empiezas pronto, si tienes una lesión o bueno, o hablando de todo lo que decíamos ahorita, lo más pronto que puedas empezarte a mover, digo, si hay alguna contraindicación, se cuida, se hace con cuidado, pero realmente entre más pronto empieces, más pronto vas a estar otra vez de regreso en tu actividad normal. Oye, y también está dentro de las creencias como de antes. Claro. El uso de las fajas, ¿no? Claro. Y entonces resultó que era contraproducente porque tienes que fortalecer para que tu espalda esté bien, ¿no? No nos gustan, no nos gustan para nada. Lo que nos pasa es que las fajas, las fajas como tal las ubicamos claramente que te sostienen el tronco. Hablamos de faja como para la postura o el dolor de espalda, no fajas para verse más flaco, ¿eh? Exactamente. Pero bueno, hablando de soportes externos, tenemos collarines, tenemos rodilleras, tenemos tobilleras, o sea, cualquier cosa que se usa para un soporte externo tiene una función y es indicado solamente cuando tenemos lesiones que verdaderamente necesitan tener un soporte para que se terminen de curar. Pero hay mucha gente que pensando en la postura, lo primero que dicen, y me pasa muchísimo, la gente te pregunta, oye, ¿tengo guardado o será bueno que compre unos tirantes, algo que me ayude a mejorar? La realidad es que no. El soporte externo es eso, es un soporte externo, que lo único que hace es, de verdad, yo les digo, te lo pones, te endereza, te lo quitas, que caigas. Otra vez. Entonces, realmente ahí, que cuesta mucho más trabajo, hay que fortalecer, hay que trabajarlo. Y digo, muchas veces cuando les decimos ejercicio, la gente de repente, hay gente que no le gusta o que le da flojera, además, no les pedimos que hagan grandes cosas. O sea, podemos dejarles una sesión de ejercicios sencillos que trabajen en su casa y con que se adapten a ellos y los hagan todos los días o casi todos los días les va muy bien. Con el pretexto o la excusa de todo el mundo, es que no tengo tiempo. Claro. ¿Cuánto digo, ya sé que es muy variable, pero si me dijeras en promedio con las rutinas que tú les mandas para fortalecer, ¿cuánto tiempo le tienen que invertir al día? Tú decir una cosa, si yo te dejo una rutina que puede ser por una lesión o por cualquier cosa, una rutina 15 a 20 minutos. Con eso es más que suficiente para fortalecer. Y ahorita para pasar a las lesiones más particulares, pero en general, todos los que vivimos con el celular y con la oficina y la computadora, sí nos veríamos beneficiados de acudir a una sesión. Totalmente. Contigo, ¿no? Te voy a decir una cosa. La verdad es que antes hablo cuando tú y yo éramos niños, antes no teníamos niños o adolescentes que tuvieran dolor de cuello, dolor de espalda o lesiones en los dedos. Porque nosotros no crecimos con acá pegados y demás y todo. La realidad es que... Y salías a jugar a la calle y tenías actividad física. Te movías mucho más, ¿sí? Entonces, claro que a todos estos niños adolescentes es muy importante. Digo, hay cosas que no les puedes cambiar, ¿no? Y digo, lo entiendo, pero hay que tratar de buscar la manera en la cual mejoren su postura, porque si no van a llegar a ser adultos con ciertas cosas que no deberían de haber llegado a una edad adulta, pero que ya van a ser más difícil de que sea reversible. Oye, y la otra, yo cuando he ido a consulta contigo, pues tienes una serie de tecnología que te apoya, que me imagino que no lo es todo. Claro. Que tienes que tener tú los conocimientos como fisioterapeuta, pero que sí te sirve y te complementa la práctica, ¿no? Claro, te voy a decir una cosa, aparte de la fisioterapia, te digo, realmente es una rama de la medicina que se encarga de todo esto, te digo, de prevenir, de diagnosticar y de rehabilitar, pero para eso tiene herramientas. Sí, estas herramientas son estos aparatos que tú dices que nosotros usamos medios físicos, calor, frío, electricidad. Sí, hay diferentes aparatos que nos ayudan a
mejorar cierta lesión, ayudarte a que te cures un poquito más pronto. O muchas veces cuando tenemos a alguien con mucho dolor o muy reciente de algún accidente o de alguna cirugía, me ayuda a que lo pueda empezar a trabajar un poco mejor y poco a poco empezar con el ejercicio. Pero realmente la base de la fisioterapia va a ser llegar al ejercicio y llegar a que recuperes tu movilidad como la tenías antes. Y luego, ¿cómo hacemos para que, por ejemplo, cuando yo empiezo a sentir una molestia en el cuello y digo, ay, voy a ir con Ana Sofía que me dé unas sesiones? ¿Cómo determinas tú cuando necesito, no sé, una resonancia magnética o algún estudio complementario? Y cuando lo derivas a, no, pues te tiene que ver el cirujano de columna, ya sea neurocirujano, Claro. ortopedista, lo que sea. Te voy a decir algo. Nosotros vemos pacientes que muchas veces llegan directamente cuando ya fueron al ortopedista o al neurocirujano y vienen con nosotros. O hay gente que como de primera instancia viene a la fisioterapia, ¿sí? Ahora, hablando de fisioterapia, nosotros somos bueno, yo soy licenciada en fisioterapia, pero también existe la fisiatría, que es rama de la medicina como tal y es una especialidad médica, ¿sí? Okay. Entonces, ¿qué me pasa? Yo, por ejemplo, que vienes hoy a consulta y entonces tienes X dolor, te valoro, te evalúo. Y si yo creo y veo necesario que vayas con el ortopedista para que te mande algún estudio en específico, yo te pido que vayas directamente con él. Pero puedes venir de primer punto conmigo y si yo lo veo necesario, mandarte con él. Exacto, pero sí, digamos que tienes en tu evaluación la consideración de que tal vez lo necesitas Claro. derivar, que eso a mucha gente le pasa. Dice, no, es que voy a ir y qué tal que se le pasa que en realidad tenía yo una hernia en la columna que me Claro. tenía que ser de neurocirujano o de cirujano de columna. ¿Sabes qué pasa? Que también, creo que claramente, esto es importante cuando alguien va con un fisioterapeuta y bueno, yo creo que con cualquier especialista, saber que la persona con la que te estás atendiendo tiene el criterio claramente de poder, o sea, no porque te quedes conmigo como paciente, te voy a pedir que vengas más veces cuando yo veo claramente que necesitas un enfoque del médico tanto para sacar ciertos estudios y también como para que a lo mejor te dé algún medicamento. Nosotros no recetamos medicamentos. Exacto, eso es importante porque a veces, no, es que fui con la fisio y la fisio me mandó estas inyecciones. Y tú dices, No. Nosotros no recetamos medicamentos. Entonces ahí es donde, claro, el criterio, tú ves al paciente, lo evalúas y si realmente crees que tú necesitas, o sea, que necesitamos algo más, lo primero que haces es lo mandas para allá y ya después podemos seguir y podemos complementarlo, claramente. Oye, y por ejemplo, vamos a hablar así de algunas, de las cosas más frecuentes que vemos ahora. Las lesiones de cuello, ¿no? Que ahora todo el mundo tiene, te digo, que entre que estás agachado o que tuviste una caída, un choque, lo que sea, y que tienes esta molestia de cuello, que muchas veces es hasta que tienes mala almohada de con la que duermes, ¿no? Ahí, ¿qué recomiendas tú? ¿Cómo los tratan? ¿Qué es lo que te preocupa? Te voy a decir una cosa, tenemos un montón de lesiones o dolores que corresponden a algo mecánico. Esto significa a una mala posición. Puede ser desde que te agachaste mal, te sentaste mal, cuando llegas a tu casa te recargas en un sofá o te pones en la cama y te recargas y entonces estás chueco. ¿Sí? O sea, esos muchas veces esas molestias responden a una posición que tú para ti es cómoda, pero repites todos los días. Llegas a tu casa y te acomodas, ¿no? Y entonces una parte importante cuando vemos ese tipo de cosas es enseñar al paciente cómo debe de posicionarse, cuál es la parte importante de cómo debe de cuidar, cómo se debe de recargar, qué tipo de almohada tiene que usar. Tenemos que usar un tipo de almohada. La verdad es que las almohadas rara vez les ponemos tanta atención. Siempre vive ahí eternamente, se queda por no sé cuánto tiempo hasta que algún día te tuerces horrible y dices, yo creo que es la almohada. Y entonces te preocupas si la cambias. Hay que ponerle un poco más de atención a la almohada. La almohada nos dura mucho tiempo y en la noche soporta el peso de la cabeza que se suelta por completo. Entonces, una almohada que no tiene buena altura hace que me crea mucha tensión de un lado o del otro lado, o simplemente la gente duerme boca arriba. O sea, cualquier posición es posible, pero que tengas un buen soporte. ¿Qué recomiendas? O sea, si hay gente que le gustan las almohadas más bajitas, hay gente que le gustan más grandes, más duras. Digamos que desde el punto de vista de ustedes, ¿cuál es la ideal? La ideal. Fíjate una cosa, no hay una medida exacta como tal que yo te pudiera decir, tienes que hacer esta medición y vas a tener tu almohada ideal. Lo que nosotros les recomendamos es lo siguiente. La manera más fácil de medir tu almohada es
acuéstate de lado y ponte la almohada normal como si te la pusieras en tu cabeza. Si puede alguien ayudarte, mejor. Si no, tú puedes tener la percepción de tu cuerpo. Si la almohada es muy baja, vas a sentir que tu cabeza se cuelga. Si tu almohada es muy alta, vas a sentir que la cabeza te la viene, ¿sí? Entonces, entre esas dos, Neutralidad. neutral. Y de preferencia que no sea demasiado blanda, ¿sí? Que sea firme, porque realmente la almohada es un soporte para la cabeza. Si es muy suave, hay veces que la gente la siente muy cómoda, pero al rato dormido Ya no se te das hundió. cuenta, entonces ya se hundió. Eso es lo que nosotros recomendamos. También va a depender de la dureza, de la calidad, de qué Claro. está hecha, cada cuánto la tengas que cambiar. Pero sí hay que estar haciendo entonces el test de que si después de 5 minutos sigue neutral mi cabeza estando de lado. Claro, hay que poner atención a eso. Y en la espalda en general, todo el mundo, oye, es que me duele la espalda. Mucho es el abdomen que no lo trabajamos. Sí, pero sabes una cosa, mira, hablando en general, o sea, hay muchas cosas que se pueden tratar, pero realmente hablando de la gente que está sentada, importantísimo. La gente que está en oficina, en su casa, que te pones a trabajar un rato, hay que usar los respaldos. La gente no está acostumbrada a usar respaldos. Hay mucha gente que se queda en la mitad de la silla, tiene enfrente la computadora y entonces se va hacia el frente y realmente eso hace que automáticamente la posición cambie. Si tú te recargas en el respaldo bien, eso le ayuda mucho a tu espalda porque te ayuda a colocar la derecha y vas a estar mucho menos cansada cuando termines el día. Sí, pegar bien la cadera hacia atrás y pegar bien la espalda. Y ya tienes aquí la espalda bien recargada. Apoyo. Exactamente. Ok. Y el abdomen, el core famoso, sí ayuda a tener fuerte el abdomen para que no me esté doliendo la espalda. Te voy a decir una cosa, sí ayuda. Y digo, esto es en general, ¿sí? Si nosotros tenemos un abdomen fuerte, una espalda fuerte, esto prácticamente va a repercutir en que tengamos una buena postura, ¿sí? Pero si además agregamos a alguien que tiene alguna lesión en la columna, especialmente que ya sabe que tiene algo en las vértebras o en algún disco, es mucho más importante que tengan más fuerza. Eso se aprende en fisioterapia. Hay ejercicios específicos, no son los abdominales que uno hace en el gimnasio, son ejercicios específicos que se les enseñan para que tengan un poquito más fuerza. Porque ¿qué nos pasa? Justo en la parte de atrás del abdomen tenemos la zona que más se lastima, es la zona lumbar. Está la zona lumbar y la parte de enfrente es lo que me ayuda a protegerla un poquito más, ¿sí? Entonces hay que poner atención, especialmente si tenemos alguna lesión, hay que darle un poco más de importancia. Que es una faja natural. Es una faja natural, okay. Exactamente. Oye, y en estos temas, por ejemplo, hay ejercicios también y hay unas medidas de higiene de columna que le llaman para cómo dormir, que si la almohada entre las piernas, claro, que no boca abajo, ¿cómo son? Te voy a decir una cosa, hablando de higiene de columna, yo siempre he pensado que si cuando nosotros somos chicos, que ojalá alguien hiciera esto y sería maravilloso. Si cuando nosotros fuéramos chicos, que tuviéramos 5, 6, 7 años, en la escuela tuviéramos un taller o algo que nos enseñara a tener mejor postura, no sabes la cantidad de cosas que nos podríamos evitar a lo largo de la vida. ¿Sí? Todo, hay muchas posturas que se recomiendan para dormir. Para dormir siempre recomendamos, la gente se acuesta de lado, lo que decíamos, la almohada, una almohada entre las piernas. Si dormimos boca arriba, lo mismo, una almohada que no sea muy, muy ancha porque me va a aventar la cabeza, ni que no sea muy baja porque me voy para atrás. Y de preferencia la gente que duerme boca arriba, una almohada debajo de las rodillas. La postura que generalmente no recomendamos es dormir boca abajo. Boca abajo tuerce mucho el cuello y le hace daño especialmente a la espalda baja. Sí, y hay gente que se acuesta y está así y pues claro que te amaneces todo chueco. Súper mal. Ellos afirman que no, pero no es bueno para la espalda. Y en alguien que aunque no tenga una lesión, lo que sea, le recomiendas algunos ejercicios para también fortalecer la columna. ¿Sabes una cosa? Claro, para la columna y es nada más para la columna. La columna y en general vemos mucha gente que afortunadamente está tomando conciencia yendo a terapia especialmente de lo que te voy a hablar son pacientes a lo mejor de 60, entre 60 y 80, donde además es gente que alguna sí hizo ejercicio y alguna no hizo ejercicio, pero te empiezas a dar cuenta que hay ciertas cosas que te empieza a costar más trabajo hacer. No te duele nada, pero te cuesta un poco más trabajo hacer ciertas cosas. Entonces, hay programas que nos ayudan a que tengan más fuerza, a que tengan más estabilidad, para que se sientan más seguros. Eso te iba a decir, en la tercera edad, las fracturas de cadera, las caídas condicionan que prácticamente venga un declive y sea como que el empujoncito para el deterioro en estas etapas de la vida.
Hay también rutinas que fortalezcan Claro, además te voy a decir una cosa, eso es lo que uno cree porque es lo que ha visto. A la gente que se rompe la cadera, uno piensa siempre que es como el declive, pero la realidad es que no debe de ser. Inclusive alguien que no fue muy activo y tuvo una fractura de cadera, si tiene un buen programa de rehabilitación después, puede ser otra vez independiente. Pero hay programas para fortalecer y que tengas la autonomía y puedas caminar, no arrastres los pies cuando camines, puedas subir escaleras. Claro. Todo eso también tú se los puedes enseñar. Totalmente. Y entonces, si yo tengo más de 60, 65 o tengo a mi mamá o a un familiar, puedo ir contigo y que me digas, oye, ¿qué ejercicio es esto de subir como el banquito? Sí, ¿no? hay unos muy básicos y bueno, hay otros menos básicos, pero claro, les podemos poner, generalmente eso lo hacemos mucho. Vemos a mucha gente que los vemos para programas de equilibrio y de estabilidad y fortalecimiento en general. Preventivo, no necesito ya haberme caído, no necesito ya haberme fracturado para que sea una gran herramienta la fisioterapia. Y, por ejemplo, ya cuando me operaron la rodilla, me operaron la cadera, tengo que ir a la rehabilitación y pronto, ¿no? Esa es la nueva tendencia. La nueva tendencia que ya tiene unos años y lo cual es muy buena es que cada vez nos están mandando a la gente más pronto a fisioterapia. Fuera de ciertas medidas muy estrictas en cuanto a la cicatrización que se tienen que cuidar y demás, es muy buena opción empezar lo más pronto posible porque eso nos ayuda a que no pierdan fuerza muscular. Perfecto. Pues te quiero agradecer, Ana Sofi, por haber venido con nosotros. Es un panorama general de esto que es la fisioterapia y rehabilitación, pero no lo echen en saco roto. De verdad, dense una vuelta, escríbanle, puedan acudir a estas rutinas de fortalecimiento en las que de manera preventiva nos va a hacer sentir bien, porque tener una buena postura y que yo me pueda levantar todos los días de la cama o saliendo de la oficina y no tener dolor de cuello, dolor de espalda o quejarme porque cuando te sientas y ay, todo te duele, es una maravilla. ¿Nos puedes compartir algún correo, algún teléfono, algo donde la gente que tenga dudas o quiera hacerte una cita pueda estar? Te dejo un correo que es fisioterapialomas@gmail.com y en Instagram es fisioterapia_lomas. Perfecto. Pues ella es Ana Sofi Carballido. Le doy las gracias por haber estado con nosotros. Esto es Manita de Gato. Yo soy el doctor Ari Papadopoulos y no se pierdan el episodio en todas las plataformas del Heraldo Media Group y también el video va a estar disponible en YouTube. Cuídense. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.